iglesia. Qué hermoso tiempo, qué hermoso momento en la presencia del Señor. Mientras tomamos nuestro lugar, ya, de repente. Bueno, bienvenidos a todos, al que no pude saludar. Buenos días, bienvenidos, Dios los bendiga. Como siempre digo, bienvenidos a los de siempre y bienvenidos a los que vienen por primera vez a la casa del Señor. El Señor ha sido bueno esta semana. Ayer estuvimos los hombres de barbacoa. ¿Cuántos de los que están aquí fueron? Levanta la mano. 1, 2, 4, 8, 10, faltan. Uy, le sentó mala carne a alguno, Vale, más. Fue un día muy especial. Bueno, los hombres tenemos un grupo de WhatsApp donde publicamos esto, ¿no? En la comunidad también. Estuvimos allí. Fue una bendición. La semana que viene, las mujeres no se lo pierdan. No se lo pierdan. Eso es un día diferente. Hace muy buen tiempo ahora. Hay que disfrutar eso, ¿no? Siempre nos gusta hacer algo en abril, ¿no? En el parón de Grupo Mesa, algo especial. Y bueno, lo de ayer fue eso, y lo de la otra semana que viene, lo de la semana que entra ahora, será de mujeres. No se lo pierdan, mujeres, ¿sí? Va a ser de mucha bendición. Inviten a una amiga. Inviten a una amiga. Esos tiempos así son buenos para invitar a algún conocido, que se acerque a seguidores de Cristo, ¿no? A hermanos, a nosotros, ¿no? Y es de mucha diversión también. Amén. Bueno, sin más dilación, quiero entrar a la palabra. Quiero entrar con una pregunta. ¿Tú sabías que seguir a Jesús te lleva a una vida de liderazgo? Seguir a Jesús nos lleva a ese tipo de vida, a una vida que lidera, que tiene liderazgo. De hecho, hay muchos versículos que nos hablan, ¿sí? Nos dan esa identidad de ahora tú, ¿no? De envío, ¿no? De caminar, de liderar, de ser cabeza y no cola, ¿no? Una vida que se transforma de vida, de muerte a vida, ¿sí? Una vida que antes era oscura y triste, ahora es llena de su luz y de su gracia ¿sí? Esto lo hemos hablado mucho. Por ejemplo, 2 de Timoteo 1:7 dice de nosotros: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, dice, de poder, de amor y de dominio propio. El Señor nos ha bendecido. Uy, ahora me está dando frío, ¿A ustedes también? Sí. No estamos contentos nunca, Yo lo pongo a 20 y lo dejo ahí, ¿vale? Yo creo que el sudorcito, el aire me hace dar frío, Creo que estamos en eso. Vale, el Señor no nos ha dado espíritu de pobreza, de esclavitud, sino de hijo, de poder, dice. El Espíritu Santo está sobre nosotros. Romanos 8:11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, quiere decir, el Espíritu Santo, el que ha hecho todo lo que hizo en Hechos, que levantó a Jesús de entre los muertos, mora en ti y en mí. Dice, esa misma persona mora en ti y en mí, que levantó de los muertos a Cristo. Lo vuelvo a leer: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Romanos 8, el 1 y el 2 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque tenemos el Espíritu de poder. Podemos caminar conforme a la carne. Sin el Espíritu Santo es imposible caminar conforme al Espíritu. Caminaremos conforme a la carne, porque es el pecado que mora Adán, ¿sí? El pecado que entró en la humanidad, que está en nosotros, en este cuerpo, en este mundo caído, ¿no? Pero el Espíritu Santo sí nos da la capacidad para vivir. Y entonces dice: este os perfeccionará.
os perfeccionará, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, en varios versículos encontramos que la palabra nos define como hijos que lideran. ¿Sí? ¿Cuál es nuestro llamado? Ser sacerdotes del Dios Altísimo, ¿no? Somos un reino de sacerdotes, un reino que tiene que ver con reinado, con rey. Hijos que reinan, que gobiernan, mayordomos, mayordomía, dice la palabra, administradores de la gracia. Nos llama a liderar. Constantemente la palabra nos enseña que tú y yo, si tú has aceptado al Señor en tu corazón y has hecho de Cristo tu rey, ¿sí? Que quiere decir que Él reina sobre todos tus asuntos. El Espíritu Santo vino sobre ti, está en ti. Es de gracia, no es que, bueno, al mes de ser cristiano no, el Espíritu Santo en este instante vino sobre ti y sobre mí. Ahora el Señor nos dice, lidera. Nuestras vidas están hechas para liderar, están hechas para ser cabeza y no cola, punta de lanza, para dar prestado y no pedir prestado. Estamos hechos para gobernar. Estamos bautizados por el Espíritu, llenos, hemos sido tocados por el Señor para eso, apartados, santificados para mí. Dice, y si eres el Rey de todo, estamos en su nombre, ¿sí? Cuando aceptas al Señor en tu corazón, el Espíritu Santo hace eso en ti, te sella para empezar a transformarte en un agente de cambio allí donde estés. Aquí estamos reunidos como iglesia, ¿vale? Digamos que la sal hoy está en el rincón del plato, pero entre semana la sal se esparce por la ciudad. Y allí donde tú estás hecho para ser un agente de cambio. Una persona que cambia ambientes, que cambia atmósferas, que bendice, que se nota que hay un hijo de Dios. Estamos llamados a eso. ¿Qué pasa? Que a veces, siempre, el enemigo pone trampas en nuestra vida. Satanás pone una trampa muy sutil, ¿sí?, a cada uno para conseguir llevarnos a un enfriamiento espiritual, para sacarnos de nuestro diseño. Nos saca de lo que somos. Eso nos lleva poco a poco, ¿sí? Nosotros vamos cada vez más enfriándonos espiritualmente y cada vez más no nos alejamos del Señor, pero cada vez más estamos siendo consumidores de los asuntos del Señor, ¿sí? Consumidores de la palabra, ¿no? Aún en YouTube vemos prédicas, todo, ¿no? Vamos a la iglesia, pero es consumidores, pero pocos líderes en nuestra vida que afectan un lugar en donde habitamos, ¿no? ¿Por qué? Por esa trampa de Satanás que nos va llevando a otros asuntos. Y ese enfriamiento que viene sobre nosotros nos va convirtiendo en cristianos tibios, en cristianos de domingo, ¿sí? Cristianos fieles al Señor el domingo, pero solo el domingo. Nos va llevando a otros asuntos. De hecho, poco a poco nos va transformando en aquellos que no representan o no han representado bien a Cristo, ¿sí? Es cuando conoces a personas que dijeron, no, yo soy cristiano, pero el que más problemas trae al trabajo, el que más murmura a los compañeros de trabajo, aún en la iglesia, ¿sí? El que no perdona, el que tiene problemas con su familia. Cristianos que cuando decimos el versículo, por sus frutos los conoceréis, parece que no entran en ese versículo. ¿No querían frío? Pues agüita, te queda el agua. Entonces nos convertimos en cristianos tibios. ¿Qué pasa? Cuando nosotros caminamos en los caminos del Señor sin estar fervientes por la palabra, fervientes por el Señor, anhelándolo a Él, buscando su voluntad, entonces empezamos a caminar de esta manera que digo, ¿no? Siendo unos malos testigos del Señor, representándolo mal, ¿sí?
y aún llevando pruebas a nuestro prójimo en vez de bendición. ¿Qué pasa en nosotros? Que también nos transformamos en personas que cualquier cosa puede ser nuestro Dios. De repente un trabajo nuevo empieza a ser nuestro Dios y poco a poco nos vamos desenfocando, ¿sí? De repente un problema te tira al suelo. O sea, ya no existe, ya es aquel Dios todopoderoso, creador del cielo y la tierra que nos habían enseñado, ya no es tan grande. El problema es mi Dios. Entonces mi Dios ahora me tiene, con D minúscula claramente, me tiene ahí porque dependo de ese problema. Puede ser eso, puede ser un trabajo, puede ser una persona que conozco, puede ser la tentación, el pecado. Pero poco a poco nos va sacando del diseño que tenemos como hijos, de que somos llamados a ser agentes de cambio en donde estemos. Como decíamos la semana pasada, que descansamos en Cristo y las situaciones adversas no nos derrumban, sino que nos hacen entender cosas, nos hacen afrontar las situaciones para aprender, para luego llevar a otros a llevarlo de una manera correcta. Pero seguir a Cristo no es eso. Seguir a Cristo es un camino que nos lleva a la plenitud en el Padre. Sí, dice la palabra, de gloria en gloria. Quizás hay temporadas en las que hemos vivido de pecado en pecado, pero dice la palabra de gloria en gloria. Tú y yo estamos hechos para vivir de gloria en gloria. Quizás te viene una confusión al decir de gloria en gloria, pues de 1000 en 1000 o de 10.000 en 10.000 euros, ¿no? De gloria en gloria. No tiene que ser económico el tema solo, pero de victoria en victoria, ¿sí? De victoria de fe en victoria de fe. Y eso es lo que Pablo le quería enseñar a Timoteo. Eso es lo que en 2 de Timoteo, capítulo 4, Pablo le quería transmitir a Timoteo. Pablo era un loco de la fe. Pablo era esa misma pasión, porque lo hacía en el nombre de Dios en teoría, ¿no? Matando cristianos porque estaban injuriando el nombre de Dios y tal. Cristo lo encuentra, esa misma pasión ahora para Cristo. Él era un loco de la fe y se encuentra escribiendo una de sus últimas cartas a Timoteo y le transmite este legado. Y quiero que nosotros de este pasaje podamos absorber, porque es una señal, es una dirección que es para nosotros también. Aquí le habla a Timoteo, pero es para todos los creyentes, es para cada uno de nosotros. Es un llamado a ser un testigo fiel, a liderar, a ser un agente de cambio, un representante de Cristo. Quiero leerlo, lo leeré en las Américas. 2 de Timoteo 4, del 1 al 7 voy a leer. Y dice la palabra del Señor: Pablo a Timoteo, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos o fábulas, dice otra traducción. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, decía Pablo. He terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor,
el juez justo me entregará en aquel día. Esa seguridad de que lo tenía. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. La prédica de hoy se llama Mantén tu fe. Mantén tu fe. Mantén tu fe. Y este pasaje, como les decía, son unas palabras finales del apóstol Pablo a Timoteo. Era como un testamento que Pablo era para Timoteo, ¿no? Su discípulo, su pequeño, era joven Timoteo, ¿sí? Pero era como un testamento, ¿no? Encontramos que Jesús en Juan capítulo 15 al 17 más o menos, son unas palabras antes de que fuera crucificado, y todos sabemos de que antes de morir uno quiere decir lo importante, ¿no? Y Jesús dice, permaneced en mí, el Espíritu Santo vendrá, y tal, y son palabras, Juan del 15 al 17, son importantísimas, nos edifican mucho, es como el segundo sermón del monte. Son palabras que antes de que me crucifiquen, sabed esto, ¿no? Debemos vivir en esa verdad. Y Pablo se encuentra igual, se encuentra antes, porque ya estaba preso, en fin, lo iban a finiquitar, como se dice. Él está como un testamento antes de eso a Timoteo y le dice todo esto, ¿no? Le comenta todo lo que está diciendo, ¿no? Es una especie de testamento espiritual. Y le exhorta a predicar la palabra y cumplir con su llamado a pesar de oposición, porque claro, estamos hablando de Pablo, ¿sí? No estamos hablando de 2025, que seguir a Cristo es guay, entonces yo si llevo gorra y pone Cristo es más guay, ¿no? Y estamos a la moda. No. Este varón había sufrido penalidades, que no hay nada de malo con la gorra, ¿eh? A mí porque no me quedan bien, si no, hasta con gorra predico, pero no me quedan bien. Pero este varón había sufrido penalidades. De hecho, es lo que le da respaldo. Porque claro, le dice a Timoteo, tú predica la palabra aunque te persigan. Pero claro, si lo dice Pablo, fíjate en 2 de Corintios 11:16. Es que este Pablo, a mí me encanta. Pablo, después de Jesús, Pablo es el que más me toca el corazón. Dice, otra vez digo, 11:16, 2 de Corintios, otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Esta es Reina Valera. Vale. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero sigue diciendo, pero en lo que otro tenga osadía, dice, ¿no? En lo que tú te creas muy buen cristiano, que tú sigues a Cristo, dice él, hablo con locura, también yo tengo osadía, dice. Este hablaba con autoridad, escribía las cartas con el peso de su vida propia. Dice el 22, ¿son hebreos? Yo también, porque este era hebreo de hebreos. Él era estudiado en la ley del Señor, era circuncidado también. En otra palabra dice, circuncidado, yo también soy circuncidado. O sea, como que, ¿qué me tienes que decir a mí? ¿No? Y con esa autoridad ahora, ¿no? 22, yo también soy hebreo. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo, yo más. Yo, que es como el plan, que yo he ido aquí a este tal, yo fui al ejército y tal. Sí, mira, saca aquí la raja, ¿no? Yo, a mí me cortaron, esos que siempre tienen un cuento para contar, que siempre tiene más que uno, ¿no? O sea que este sí era real. Este sí era real. Dice, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces.
De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces padecido naufragio. Las tenía contadas, ¿no? Yo naufragué 3 veces, me pegaron 4 veces, o sea, ese era su currículum en Cristo, ¿no? Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, y va y le dice a Timoteo, tú padece, porque para ser discípulo de Cristo, yo más, y es necesario padecer, dice, para ser un discípulo de Cristo, para conservar nuestra fe. Porque podemos pensar que estamos como en un movimiento positivo en el cual solamente seremos bendecidos. Pero seguir a Cristo, mi hermano, dice, el que no muera a sí mismo no me puede seguir. El que no muera a sus deseos, aún a su familia, dice, primero yo. Y vienen penalidades. Y dices, pero duele. Muchos pierden la fe en esa penalidad. Pero otros, como Pablo, persevera. Y le dice a Timoteo, persevera. Esto se lo está diciendo a Timoteo, pero hoy nos lo está diciendo el Señor a nosotros. Guarda tu fe, mantén tu fe. Pablo nos dice, yo he sufrido penalidades. Mantén tu fe. Aunque tengas aflicción, aunque hablen mal de ti, aunque te persigan, aunque te traicionen, mantén tu fe, dice el Señor. Aunque la persona que más confiable, esas son las que suelen herir, las de fuera ya estás bastante preparado para aguantar, ni te afectan, ¿no? Cuando dueles, cuando son de dentro, tu hermano, tus padres, aún tu esposa, tu esposo, esos, aunque esos te traicionen, mantén tu fe, dice. Y nos lo dice hoy a nosotros. No creas que porque falta economía en alguien, no está Cristo en ese alguien. No se trata de dinero, porque puedes tener mucho dinero y no tener a Cristo. Se trata de mantener nuestra fe. Mantén tu fe. Es que me gusta, es que Pablo dice, sufre penalidades. No, espera. Si yo venía aquí a la iglesia que para que me bendijeran, que para que me fuera bien, ¿cómo que sufre? Sufre penalidades, dice. ¿Y este qué va a saber? ¿No? Y lo sabía, ¿eh? Pero todo esto, todo este currículum, lo vemos al final, como le dice a Timoteo, ¿no? Se lo transmite a Timoteo y lo dice para sí mismo, dice, al final, todo para de poder decir, he guardado mi fe. Aquí está, Señor. Cuando llegue el día, el Señor diga, buen siervo fiel. Buen siervo fiel. Entra en los aposentos de tu Señor. Oh, eso no es todo. Eso no es todo. Eso no es todo. Y nosotros, la iglesia de Cristo de esta generación, estamos llamados a lo mismo. Ahí Pablo le está transmitiendo claramente un legado espiritual a Timoteo, pero eso es un legado del Señor para su iglesia, para nosotros, mantenernos firmes en nuestra fe. Esto tampoco es para los pastores o para los líderes. No, esto es para todo el que ha recibido al Señor en su corazón, porque eres un líder, eres un hijo de Dios, una hija de Dios, llamado a cambiar lo que está mal. Tú y yo, el pueblo de Israel, ¿lo recuerdan?
se presentó el Señor en el monte Sinaí, habían truenos y se asustaron. Y no, Moisés, sube tú y ya nos contarás. Eso no es nuevo, de siempre. No, ya el pastor el domingo ya me traerá para yo aprender más de la palabra. Era necesario que Moisés subiera, pero el pueblo también podía subir. De hecho, Dios llamó al pueblo, no a Moisés. Hay un principio en esto, que el que sube a la presencia del Señor encuentra revelación, pero el que no sube fabrica ídolos. Y si tú no estás dispuesto a padecer para mantenerte firme, digo ferviente en el Señor, buscar de su presencia, vas a encontrar otros ídolos, los que nombraba antes. Tu trabajo, tu comodidad puede ser un ídolo, el que dirán, la economía, el amor al dinero. Pero todos estamos llamados a esto. Entonces, ahora nos ponemos nosotros en la escena. Oh iglesia Emaús, Pablo, pero el Espíritu Santo a través de Pablo dice: mantén tu fe, mantén tu fe. Y quiero hablar de 4 acciones que el Señor nos quiere hablar en esta mañana a través de este pasaje. Son 4 direcciones, 4 acciones, 4 formas de vivir en las que tú y yo debemos perseverar y mantenernos, ¿sí? Con lo que hemos leído. La primera es que lo que estamos leyendo, el versículo 1 y el 2, primeramente es una orden solemne delante de Dios. Una orden solemne delante de Dios. Versículo 1 dice: te encargo solemnemente, y dice, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús. O sea, esto no es, bueno, yo te animo a que si quieres que te vaya bien, ¿vale?, guarda este y este estatuto, ¿vale? Entonces, yo te animo, si tú sientes en el corazón que es por tu bien, pero si tú quieres, guarda la fe. No. Aquí Pablo te está diciendo, ese encargo tiene que ver con un reclamo, con un compromiso, y nombra al Señor, dice, delante de la presencia del Señor, iglesia, delante de la presencia del mismo Cristo, el Espíritu Santo, están sentados en el trono. El Espíritu Santo está aquí conmigo y está allí contigo. Dice, delante de ellos, encarecidamente te digo, guarda tu fe. Te lo encargo. Es un legado, es una petición solemne. Y eso es para nosotros, iglesia. Es una petición solemne ¿de qué? ¿Qué es lo que nos encarga el Señor? Lo vemos en el versículo 2. Vamos a leerlo, versículo 1 y 2. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. ¿Qué dice? Predica la palabra. Mi amado, mi amada, aunque no te sepas ni un versículo de memoria, si tú tienes a Cristo en tu corazón, el Espíritu Santo te ha encargado para que prediques la palabra. Predica la palabra. Como dice, a tiempo y fuera de tiempo. No, sí, pastor, si usted me deja a mí, yo un domingo, yo puedo... No. Yo le decía a un hermano en una dinámica de la barbacoa, a tiempo y a destiempo. A tiempo y a destiempo, con tu testimonio y con tus palabras, con tu mirada y cómo hablas. Predica la palabra. Entonces, tú, aunque lleves una semana en el Señor te dice, predica la palabra. Frialdad espiritual, y solo nos alimentamos de leche, como hemos dicho alguna vez, los que recuerdan, solamente tenemos como un bebé, ¿no? Bebemos mucha leche. Eso, cuando eres bebé espiritual, recién en Cristo, eso te da todas las defensas y todos los nutrientes. Tú vienes el domingo a la iglesia, escuchas la palabra, eres bendecido y también eres discipulado a cambiar. Pero hay un momento en el que el bebé ya deja de ser bebé, y por mucho que le des leche, no crees, no,
no es el diseño. El bebé tiene que empezar a masticar. El bebé tiene que empezar a comer sólido. El bebé tiene que empezar a comer comida que le cueste para desarrollarse más y más y más. Como creyentes es lo mismo. Debemos empezar a masticar comida en casa, entrando a tu lugar secreto, meditar en la palabra, que el Señor te hable, que el Señor te disipule en la presencia del Señor. Y cada vez más tendremos más para dar. Pero es un llamado solemne. No te quedes con solamente venir el domingo a la iglesia. Incluso también a los grupos mesa. El Señor dice, predica la palabra. Es lo que Pablo le decía a Timoteo, y a nosotros nos cae ese legado. Prediquemos la palabra del Señor a tiempo y a destiempo. A tiempo y a destiempo. Estamos llamados a hablar con verdad, sin esperar un momento perfecto. Ayer estábamos en la barbacoa y hablábamos estábamos los hombres allí, ¿no? Y digamos que coincidíamos todos en dar gracias por aquellos que nos predicaron. Porque si no nos hubiesen predicado, no estaríamos aquí con el Señor hoy. Es más, los primeros ni les hicimos caso. Decíamos que al quinto o al sexto, ¿no? No sé, cada uno bueno, vamos a ver qué es eso de Cristo, ¿no? El primero nos invitó a la iglesia, no, yo no quiero. El segundo, no, ya me invitaron, pero yo no. El tercero y el cuarto y el quinto, y decíamos, ¿qué hubiésemos sido nosotros si no hubiesen estado en nuestras vidas esos que insistieron? Esos que nos hablaron una vez, otra vez, nos mudamos de país y nos encontramos con otro que también nos dijo y tal, pero es el Señor buscándonos. Gracias al Señor por aquellos que predicaban a tiempo y a destiempo. Y muchos están esperando tu consejo, tu invitación, porque tú también debes predicar a tiempo y a destiempo. El no, como decíamos una vez, eso ya se sabe que pueden decir que no. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Otro día lo intentas otra vez. Amén. Entonces la primera dirección es entender de que predicar la palabra a tiempo a destiempo, ser fiel, guardar nuestra fe de esta manera, es un mandato solemne. Es una orden solemne de parte del Señor. Luego vemos en el versículo 3 y el versículo 4 la segunda dirección que quiero que aprendamos hoy. Y es que es una realidad del tiempo presente. Vamos a leer el versículo 3 y el versículo 4. Cuando dice que vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple el ministerio. Pablo advierte a Timoteo de que vendrán tiempos en el que muchos van a buscar solamente oír lo que ellos quieren oír. Y esto sabemos que es un momento presente, porque ya está pasando. Hay personas que tienen su predicador favorito, ¿sí? Porque les gusta lo que dicen. Hay personas que solamente quieren escuchar lo que les conviene. Hay personas que les molesta que se les confronte con la palabra. Un poquito más de gracia, ¿no? Un poquito más de alegría, ¿no? Y se sienten muy acusados, en vez de confrontados por el Señor, acusados, ¿sí? Es verdad que en algunos casos se ha usado mal la palabra para juzgar mal y para hacer mucho daño. Pero cuando es la misma palabra la que nos confronta, eso es necesario para nuestras vidas. Eso es necesario para nuestras vidas. Y estamos en una realidad presente. Si quieren apagar el aire.
¿Tienen frío o calor? Uy, pues dejémoslo, unos tienen frío, otros calor. Depende, si están debajo del esto, claro. Dice, Pablo advierte que vendrán tiempos cuando muchos no soportarán la sana doctrina. Lo que estamos hablando hoy. Que cuando te acercas a Cristo, Cristo te dice, niégate a ti mismo. Confronta tu pecado. Yo soy el rey, no tú. Entonces empiezan a ser confrontados por eso y no van a soportar eso. Y solamente van a querer escuchar las prédicas que los inspiren, que los motiven, ¿sí? Motivacionales. Hay prédicas motivacionales que están muy bien, pero sigue siendo, no sé, no quiero tampoco criticar, pero la sana doctrina, si no confronta tu pecado, pues es como que le falta chicha. Le falta chicha. Y no crean que yo soy aquí religioso, de que no, pecadores, no se trata de eso. Se trata de buscar sanidad en la palabra. ¿Sí? Y si hay algo que no está en orden, fíjate que la misma palabra a unos es refrigerio y a otros es condenación. ¿Por qué creen que pasa? Por el pecado, por la condición de pecado que sabemos que cargamos y no queremos afrontar y entregar al Señor. Pero no es para condenación, es para exhortación y construcción de nuestras vidas. Amén. Hoy en día vivimos en una cultura que ama la comodidad, que ama la aprobación, y ser fiel a la verdad bíblica es contracultural. Como decía, ¿no? Buscamos en esta generación, se puede buscar mucho oír lo que me interesa. Entonces en la iglesia el Señor te está hablando de, hey, perdona a ese hermano, pero tú vas a YouTube a buscar cómo se aprende para predicar, ¿no? Porque hay buenas enseñanzas, pero ¿qué te está hablando el Señor? ¿Ves? Podemos caer en solo oír lo que queremos oír. Y el Señor nos dice, ojo. Le dice Pablo a Timoteo, y el Señor nos dice hoy, ojo, porque vendrán los tiempos en los que no se va a soportar la sana doctrina y van a querer escuchar solo lo que quieren escuchar. Tenemos que estar atentos a nuestra condición de corazón. No mires al hermano, no pienses en el vecino, no, pensemos en nosotros, en nuestro corazón, porque es engañoso si no está sometido a Cristo. ¿Sí? Número 3, son 4. Número 3, versículos 6 y 7, perdón, versículo 5. Hemos leído el 3 y el 4. Versículo 5. Una de las direcciones que el Señor nos habla hoy es que debemos tener el carácter de un siervo fiel. Carácter de un siervo fiel. Vamos a leer el versículo 5 y dice, pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades. Yo leí mal antes, ¿no? Leí el 4 y el 5. ¿Sí, no? Bueno, 5. Pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Y aquí podemos ver 4 cosas. Dice, ser sobrios en todo. Estamos llamados a ser sobrios, a pedir discernimiento al Espíritu Santo en nuestra vida. Siempre digo que nunca tomes decisiones cuando estás muy enfadado ni cuando estás muy contento. Debemos de ser sobrios. Las emociones nos llevan a malas decisiones, nos llevan a perder años y dinero, ¿sí? Nos llevan a peores lugares, a lugares que pensábamos que, pero no nos llevan a un buen puerto. Y a veces acertamos como de rebote y decimos, uy, qué buena decisión, pero siguió siendo una decisión emocional, no sobria, ¿sí? Entonces, no, hoy no sentí al Señor, hoy no estaba Dios. No se trata de emociones, aunque el Espíritu Santo toca nuestras emociones. Se trata de ser sobrios, de ser moldeados por la palabra y caminar en esa sobriedad. A eso estamos llamados también, a que tú en tus decisiones
también seas sobrio. Que, vale, voy a consultarlo con el Señor. Y ores, la multitud de consejeros está la sabiduría, y empieces a tomar decisiones coherentes con tu identidad, porque eres un hijo de Dios y estás llamado a preservar tu fe y a ser sobrio en toda situación. Seamos sobrios. Sobriedad tiene que ver con estar en tus cabales para entender alguna situación. Para entender alguna situación. Entonces, cuando dice el 2, soportar las aflicciones, tenemos sobriedad en medio de la aflicción. Y podemos reaccionar. Esto, hay personas que son más, hay personas que son menos, ¿no? Esto es como cuando te encuentras con un accidente, ¿no? Hay personas que se bloquean, porque ya viene en un diseño, ¿no? Nosotros, hay personas que saben reaccionar. Esto lo tenemos todos. Pero cuando todos buscamos en la palabra esta situación, ¿por qué es, Señor? ¿Por qué, Señor? Quiero soportar contigo esta aflicción. ¿Por qué será que llevo años esperando esta respuesta y no viene, Señor? ¿Por qué será, Señor? Y empezamos a caminar en sobriedad y en liderazgo, porque estamos empezando a liderarnos a nosotros mismos primero, que es el principio de todo líder. Primero, saberte liderar. Amén. También le dice hacer obra de evangelista y cumplir su ministerio, como decíamos antes. Dios nos llama a ser constantes, íntegros, perseverantes. No todos estamos llamados al mismo tipo de ministerio, pero todos estamos llamados a ser fieles en lo que Él nos ha encomendado, que es hacer la obra del ministerio. ¿Se acuerdan de nuestros propósitos? Sí, la obra del ministerio. El ministerio tiene que ver con servicio, servir, con lo que tienes en tu mano, con lo que el Señor te dio en tus dones, tus talentos, con lo que hay en ti, servir. Entonces nos llama a la sobriedad para soportar aflicciones, ¿sí? Predicar la palabra y servir a otros, hacer tu ministerio. Eso es el carácter de un siervo fiel. El versículo 5 es el carácter de un siervo fiel. Es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Siervo fiel, que persevera, que es sobrio, que soporta las aflicciones, que predica la palabra a tiempo y a destiempo, y que hace la obra del ministerio. Un siervo fiel. Y por último, para terminar, la cuarta dirección que vemos en esta, que sentía mi corazón en este pasaje, es el versículo 6 y 7, que dice: porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. He guardado la fe. Pablo, sabiendo que su muerte se estaba acercando, dijo unas palabras que me gustaría que todos aquí pudiéramos decir en algún momento, o al final de nuestros días. Vuelvo y repito, estamos hechos para liderar. Estamos hechos para ser cabeza en los lugares que estamos, en nuestra familia, para llevar a nuestra familia a un buen camino que es el del Señor. Estamos hechos para llevar a otros a este lugar, a la presencia del Señor. Y perseverar, le dice, ¿no? Todo esto que hemos hablado, perseverar, padecer, pero no perder tu fe, ¿no? Esa carrera de la fe que habla Pablo, de que hay que saltar obstáculos, pero no solamente se trata de solucionar tus problemas, sino que mientras solucionas los tuyos, ayudas a otros, ¿no? Es ese equilibrio de cuanto más te encargas de los asuntos del Señor, Él se encarga de los tuyos, y toda una vida en esa constante dependencia y plenitud. Porque recuerden que su yugo no es pesado. Si nos cuesta, es que no estamos llevando su yugo. Es una constante plenitud, como decía Pablo en otros versículos. Para mí el morir, todo eso es basura, dice. No porque sea basura, sino que pasó a ser basura para él.
porque morir ahora para mí es ganancia, porque voy con mi Señor, decía, ¿no? Es una plenitud. No te creas que Pablo padeció, le dolió, pero padeció tristemente. No. Cuando tú conoces al Señor en tu corazón y entiendes la soberanía del Rey, que has recibido salvación, las penalidades te capacitan, te llenan, te dan más paciencia. Los discípulos, cuando empezó la iglesia, que el Espíritu Santo reposó en Hechos 2 sobre ellos, Pablo predicó, se convirtieron 3,000, empezaron a predicar. De repente el primer milagro de la iglesia, que bendice a un paralítico que estaba ahí en la puerta del templo, y entonces de lo que tengo te doy, y lo bendice, y se levanta, se hace milagros. Los apresan, les golpean, y ¿saben cómo salen? Hechos 5, salen de allí mirándose como dichosos, dice la palabra, porque habían padecido por el nombre de Cristo. Estaban felices porque les habían pegado, porque predicaban de Cristo. No iban a parar, no pararon, gracias al Señor, de predicar de Cristo. Pero cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, esos problemas que antes te tiraban, que antes que se te rompiera el coche era un drama, wow, ahora qué voy a hacer y todo, y ahora cómo voy a ir a trabajar, y era como una bola que, ¿no? Todos esos problemas, ahora es como, si esto es Satanás porque estoy con Cristo, que venga más, porque encima yo sé que Dios me va a defender. Empieza a formar una identidad en ti, la dependencia del Señor, que como decíamos la semana pasada, o sea, no hay nada, ni principados, ni potestades, decía el salmista, ni lo alto, ni lo profundo, no hay nada que me pueda separar del amor del Señor. No hay nada que me tumbe. Y entonces caminamos en esta carrera de la fe, en esta vida de obstáculos, porque estamos en un mundo caído, y dice, tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Y vivimos en esta confianza, y Pablo habla estas palabras que me gustaría que todos dijéramos al final de nuestros días, ¿no? Y dice, he peleado la buena batalla. He peleado la buena batalla. No me achiquité, ¿no? Es como, sí, lo hice, Señor. Y que tú y que yo podamos decir eso a nuestros hijos. Hijos, me alegra verte como te veo, porque he peleado la buena batalla y sé que esto es un fruto. No me separé de mi Señor, aún en aflicción, aún en necesidad, aún cuando no sentía al Señor, aún cuando tuve un mes de silencio, de que ¿qué pasa? ¿Por qué no? Yo sé que Él no deja de ser Rey. El problema quizás está en mí. Yo luché y peleé la buena batalla. Otra cosa que dice es, y he acabado la carrera. ¡Wow! Llegar al final de tus días. Hay personas que llegan al final de sus días muy arrepentidas de decir, hubiese hecho esto diferente. Ya hoy, antes de conocer a Cristo, hubiésemos cambiado cosas. Y ahora estamos queriendo caminar en su voluntad para no seguir, ¿no? Liándola más, pero llegar al final de nuestros días y decir, ya he acabado la carrera. Es como, y he sacado buena nota, ¿no? Y puedas ver a tus nietos jugando en la iglesia, o a tus hijos predicando el Evangelio, y tú digas, no tiene que ser hijos naturales, hijos espirituales. Que tú tengas un legado como él a Timoteo. Pablo estaba hablándole a su hijo espiritual y le dice, he acabado la buena batalla, he peleado la buena batalla y he acabado la carrera. Ahora, hijo mío, guarda tu fe. Guarda tu fe. Como lo dice él, yo he guardado la fe. He guardado la fe. Y eso es a lo que el Señor nos está llamando en este pasaje.
Esto es lo que Pablo quiere transmitirle a Timoteo, pero que es un llamado para nosotros. Debemos entender que seguir a Cristo transforma toda nuestra vida. Transforma, o sea, te pone la casa patas arriba. No sabes cómo. Fíjate, yo conocí al Señor con 16 años, más o menos. Y fui a la iglesia y solamente iba a la iglesia. Mi vida continuó siendo, habían bendiciones en mi camino, pero hubo un momento en el que el Espíritu Santo llegó a mi hogar. Y te digo yo que cuando se acabó toda religiosidad y el Espíritu Santo llega a tu vida, se pone patas arriba a tu vida. Las prioridades empiezan a cambiar. Las necesidades en tu casa empiezan a ser, siguen siendo saciadas, porque al final cuando estamos con el Señor somos bendecidos, pero en tu interior empiezan a haber otras motivaciones. De repente ya no te llena lo que te llenaba antes. Ahora solamente quieres es como servir a otros, hablarles de Cristo. Con mi esposa empezamos a vivir un avivamiento, eso fue hace como 10 años. Nuestras hijas empezaron en el altar familiar. Diana danzaba en el Espíritu, era pequeña y era un avivamiento, y yo en la iglesia era como, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? No, que hay que barrer, vamos a barrer. Era como una necesidad de caminar en los asuntos de Cristo, porque cuando Cristo viene a tu vida te vuelca las mesas, te vuelca las mesas. Me hizo dejar trabajos que para mí eran mi Dios en ese momento, eran mi Dios. De muchos años un trabajo, buen dinero, tal, buen horario. Me lo pidió, como decía la pastora, ¿no? El pacto, ¿no? Primero está el enamoramiento, luego está la decepción. No, Señor, eso no me lo pidas. Y tal, pero luego pudimos entrar en pacto con el Señor. Pero cuando el Señor entra a tu vida, vuelca tus mesas. Y Él te dice, predica la palabra a destiempo. Es un mandato solemne, predica la palabra a destiempo. ¿Sí? Predica la palabra a destiempo y persevera en la fe. Iglesia, yo estoy aquí para decirles, guarden su fe. Guarden su fe. Porque los tiempos finales están cerca. Y en esos tiempos finales habrá más aflicción. Y si tu fe no está fuerte, puedes dudar. Tu corazón se puede enfriar. Te puedes apartar del Señor. He visto de personas con más años que yo de cristiano, con más sabiduría que yo, apartadas del Señor. Porque no nos libramos ninguno. Debemos constantemente guardar nuestra fe, permanecer en el Señor, como decíamos el domingo pasado, para hacerlo de hoy. ¿Sí? Permanecemos en el Señor, descansando en Él, para hacerlo del Señor, que es lo que hablamos hoy. Amén, iglesia. Vamos a predicar la palabra a tiempo y a destiempo. Vamos a soportar esas penalidades junto al Señor y la iglesia. Vamos a ser esos siervos que van a correr la carrera de la fe y van a llevar a otros esa carrera. Y a veces van a ir más lentos para acompañarlos, pero que estamos todos en la misma carrera. Amén.